Mi padre me traicionó después de salvar su empresa de $3 millones en deudas, pero cuando me nombraron CEO, eligió a mi hermano que nunca trabajó. Entonces activé mi plan y la empresa colapsó en 72 horas dejándolo sin nada. Tengo 29 años, trabajo como CEO de mi propia empresa de tecnología, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 3 años básicamente destruyó mi familia, pero también me liberó de una forma que nunca imaginé. La cosa es que pasé años construyendo algo increíble, solo para que me lo arrebataran en cuestión de minutos, pero resulta que yo había planeado para exactamente ese escenario. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 26 y acababa de terminar mi MBA, porque ahí es cuando todo empezó a cambiar. Vengo de una familia bastante tradicional, o sea, mi padre fundó una empresa de manufactura cuando yo era niño, y siempre fue su orgullo, su bebé, ¿sabes? Crecí viendo cómo trabajaba día y noche para mantenerla a flote, y honestamente siempre admiré eso de él. Tengo un hermano mayor, Gabriel, que tiene como 5 años más que yo, y desde siempre fue el favorito, tipo el hijo perfecto que podía hacer lo que quisiera y mis padres lo justificaban todo. Gabriel estudió administración también, pero la verdad es que nunca fue muy dedicado, digamos que era más del tipo carismático que conseguía las cosas por su personalidad más que por trabajar duro. Yo era diferente. Siempre fui el que se quedaba estudiando hasta tarde, el que hacía las cosas bien, pero mis padres como que no lo notaban tanto porque Gabriel era el primogénito, y ya sabes cómo es eso en algunas familias. Cuando terminé mi MBA en 2019, volví a casa con planes de buscar trabajo en alguna empresa grande, tal vez en consultoría o algo así. Pero un día fui a visitar a mi padre a la oficina y lo encontré literalmente con la cabeza entre las manos, rodeado de facturas sin pagar y estados de cuenta que mostraban números rojos por todos lados. Me senté con él y me explicó la situación, que la empresa estaba básicamente en bancarrota, que había tomado malas decisiones de expansión años atrás y ahora los acreedores estaban llamando. Constantemente, algunos proveedores ya ni les querían vender materiales y los empleados llevaban 2 meses sin cobrar completo. Tenían deudas por algo así como $3 millones y los ingresos no alcanzaban ni para cubrir la nómina. Mi padre tenía 58 años en ese momento y se veía como de 70, completamente derrotado. Le pregunté dónde estaba Gabriel, porque técnicamente él trabajaba en la empresa como vicepresidente de ventas o algo así, y mi padre solo suspiró y dijo que Gabriel estaba en un viaje de negocios en Miami. Resulta que Gabriel casi nunca estaba en la oficina. Siempre andaba en supuestas reuniones con clientes, pero básicamente se la pasaba de viaje disfrutando con la tarjeta de la empresa. Yo sabía que mi padre no iba a decir nada negativo sobre Gabriel. Nunca lo hacía, así que solo le dije, déjame revisar los números, déjame ver qué se puede hacer. Esa noche, me llevé como 10 cajas de documentos a mi apartamento y pasé 3 días enteros, sin dormir casi, revisando cada factura, cada contrato, cada estado financiero. Lo que descubrí fue peor de lo que pensaba, pero también vi oportunidades. La empresa tenía contratos buenos con algunos clientes grandes. El problema era que la operación era un desastre total. Había gastos innecesarios por todos lados, procesos ineficientes que costaban una fortuna, y básicamente nadie estaba supervisando nada. Le presenté a mi padre un plan completo. Le dije que podía salvar la empresa, pero necesitaba control total de las operaciones, que él se enfocara en las relaciones con clientes antiguos y yo me encargaría del resto. Me miró con esa mezcla de esperanza y duda, pero estaba tan desesperado que aceptó. Ahí empezó, lo que fueron literalmente los años más intensos de mi vida. Me mudé de vuelta a la ciudad de mis padres. O sea, dejé mi apartamento y básicamente viví en la oficina. Trabajaba 16 horas diarias, a veces más. Lo primero que hice fue renegociar todas las deudas. Llamé personalmente a cada acreedor y les presenté un plan de pagos realista. Algunos aceptaron, otros no, pero conseguí tiempo. Luego despedí a como 15 personas que básicamente no hacían nada o hacían mal su trabajo, lo cual fue horrible porque eran familias que dependían de esos ingresos, pero no había opción. La empresa no podía sostener ese peso muerto. Reestructuré todos los procesos de producción, implementé sistemas nuevos, automaticé lo que se podía automatizar y empecé a buscar nuevos clientes agresivamente. Gabriel seguía siendo el vicepresidente de ventas, pero honestamente no hacía mucho. Aparecía en la oficina como 2 veces por semana,
siempre bien vestido y con historias de reuniones importantes, pero yo nunca vi que cerrara ningún trato significativo. Mi padre no decía nada. De hecho, cuando yo mencionaba que Gabriel debería estar más presente, mi padre lo defendía, diciendo que Gabriel tenía su propio estilo de trabajo y que las relaciones con Presicado... clientes toman tiempo. Mi madre era igual. Siempre encontraba excusas para Gabriel, tipo que estaba ocupado, que tenía mucho estrés, que yo no entendía su posición. La verdad es que me frustraba muchísimo, pero estaba tan enfocado en salvar la empresa que no tenía tiempo para dramas familiares. Los primeros 6 meses fueron brutales. Básicamente estábamos sobreviviendo mes a mes, pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Conseguí 3 contratos nuevos con empresas de tecnología que necesitaban componentes manufacturados, y estos contratos eran mucho más rentables que los antiguos. Invertí en maquinaria nueva, no mucho porque no teníamos capital, pero lo suficiente para mejorar la calidad y velocidad de producción. Contraté gente nueva, joven y con hambre de éxito, y creé un ambiente de trabajo completamente diferente, más dinámico, más enfocado en resultados. Para el primer año ya habíamos pagado como el 40% de las deudas y estábamos generando ganancias. Otra vez. Mi padre estaba increíblemente aliviado y orgulloso, pero curiosamente nunca me dio crédito público por eso. En las cenas familiares, hablaba de cómo la empresa estaba resurgiendo, pero lo decía como si fuera un esfuerzo colectivo, como si Gabriel y yo estuviéramos trabajando codo a codo, cuando la realidad es que yo estaba cargando todo el peso, y Gabriel aparecía ocasionalmente a tomarse fotos para el Instagram de la empresa. Segundo año, las cosas explotaron de forma positiva. Conseguimos un contrato con una empresa automotriz gigante, tipo uno de esos que cambian completamente el juego, y de repente teníamos que triplicar nuestra capacidad de producción. Manejé toda la expansión, conseguí financiamiento, abrimos una segunda planta, contraté a como 80 personas nuevas, y diseñé todo el sistema de operación para escalar rápido sin perder calidad. Fue agotador pero también emocionante, ¿sabes? Ver algo que estaba muriendo, convertirse en algo vibrante, exitoso. La empresa pasó de casi bancarrota a generar como 45 millones de dólares ese año, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Desde el principio, cuando empecé a reestructurar todo, yo sabía que había un riesgo. Conocía a mi familia. Sabía que Gabriel era el favorito. Y tenía esa sensación persistente de que eventualmente mi padre iba a encontrar alguna forma de darle a Gabriel el crédito o el control, sin importar quién hiciera el trabajo real. Así que hice algo que, mirando hacia atrás, fue lo más inteligente que he hecho en mi vida. Cuando reestructuré la empresa, creé una subsidiaria llamada TechCore Solutions. Oficialmente era para manejar toda la parte de tecnología y sistemas, y la registré de forma que yo tenía el 100% de las acciones de esa subsidiaria, mientras que la empresa principal, digamos, Compañía Padre Sa, era de mi padre. Lo que nadie sabía, excepto mi abogado y contador, es que todos los activos realmente valiosos estaban registrados bajo TechCore. Los contratos importantes con los clientes grandes tenían cláusulas que especificaban que estaban contratando servicios de TechCore Solutions a través de Compañía Padre Sa. Toda la maquinaria nueva que compramos estaba a nombre de TechCore y se la arrendábamos a la empresa principal. Los sistemas de software, las bases de datos de clientes, las metodologías propietarias que desarrollé, todo estaba bajo TechCore. Compañía Padre Sa básicamente operaba con activos de TechCore, pagando regalías y arrendamientos que parecían gastos operativos normales, pero que en realidad me daban a mí el control real del negocio. Lo estructuré así porque, la verdad, no confiaba en que mi familia reconociera mi trabajo, y tenía razón. Tercer año, fue increíble en términos de negocio. Llegamos a 95 millones en ingresos, expandimos a una tercera planta, teníamos como 300 empleados, y éramos considerados uno de los manufactureros más innovadores en nuestra región. Yo tenía 29 años, seguía trabajando como loco, pero ahora tenía un equipo sólido y las cosas fluían mejor. Mi vida personal era inexistente. Tipo no tenía tiempo para nada más. Salía con una chica ocasionalmente, pero nada serio porque literalmente vivía para el trabajo. Gabriel, por otro lado, se había casado, tenía un hijo, vivía en una casa increíble que, oh sorpresa, la empresa le había ayudado a comprar, y seguía apareciendo en la oficina esporádicamente, con su sonrisa perfecta y sus trajes caros. En algún momento de ese tercer año, mi padre empezó a hablar sobre planes de sucesión.
Tenía 61 años y decía que quería empezar a retirarse, disfrutar más tiempo con mi madre, viajar, ese tipo de cosas. Yo asumí, ingenuamente supongo, que me nombraría CEO oficialmente. O sea, había salvado la empresa, la había transformado, había creado todos los sistemas, conocía cada aspecto del negocio, pero cada vez que sacaba el tema, mi padre cambiaba. Conversación. O decía que todavía estaba pensándolo. Cuarto año llegamos a 150 millones en ingresos. Éramos una máquina bien aceitada. Yo había implementado sistemas de gestión de última generación, teníamos certificaciones de calidad internacional, y los clientes nos amaban porque siempre entregábamos a tiempo y con calidad superior. Un día de octubre, recuerdo que era un viernes porque tenía planeado por primera vez en años tomarme el fin de semana libre, mi padre me llamó a su oficina. Me dijo que había convocado una junta extraordinaria de accionistas para el lunes siguiente, que iba a hacer un anuncio importante sobre el futuro de la empresa. Llegó el lunes, y la sala de juntas estaba llena. Estaban los accionistas minoritarios. Algunos eran tíos y primos que habían invertido años atrás. Estaba mi madre, Gabriel con su traje azul marino nuevo, y varios empleados clave. Mi padre se paró al frente con una presentación en PowerPoint. Habló sobre la historia de la empresa, sobre cómo había estado al borde del colapso y cómo había resurgido, mostró gráficas de crecimiento impresionantes, y luego dijo que había llegado el momento de pasar la antorcha a la siguiente generación. Yo estaba sentado ahí, con mi mejor traje, sintiendo una mezcla de orgullo y nervios, esperando que dijera mi nombre. Y entonces dijo: es con gran orgullo que anuncio que Gabriel será nuestro nuevo CEO a partir del próximo mes. Estoy seguro de que con su visión y liderazgo, la empresa seguirá creciendo y prosperando. La sala aplaudió. Gabriel se paró y dio un discurso sobre humildad y responsabilidad. Mi madre lloraba de orgullo, y yo me quedé ahí sentado sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Después de la junta, me acerqué a mi padre y le pregunté en privado por qué, simplemente por qué. Me dijo que Gabriel era mayor, que tenía más experiencia en liderazgo. ¿Qué experiencia? Y que era importante mantener la tradición de que el hijo mayor heredara la empresa. Le recordé que yo había salvado la empresa, que había trabajado día y noche por años, que conocía cada detalle de la operación. Me puso la mano en el hombro y dijo: y te estoy muy agradecido, Alexander. Vas a ser un excelente co bajo el liderazgo de Gabriel, van a hacer un gran equipo. Co. Me estaba ofreciendo ser el director de operaciones bajo mi hermano, que no sabía ni cómo funcionaba el sistema de inventario. Las siguientes 2 semanas fueron surreales. Gabriel empezó a comportarse como CEO inmediatamente. Movió su oficina a la más grande, contrató una asistente ejecutiva y empezó a hacer cambios sin consultarme. Cambios estúpidos. Tipo, quería que implementáramos un nuevo sistema de gestión solo porque era más moderno, sin entender que el que teníamos funcionaba perfectamente y estaba integrado con todo. Intenté explicarle, pero me cortaba diciendo que él era el CEO ahora y que necesitaba poner su sello en la empresa. Un mes después de su nombramiento, Gabriel convocó una junta de directorio. Llegué y había gente que no conocía. Resultó que Gabriel había traído consultores externos, una firma cara de esas que cobran miles de dólares por decir obviedades. Empezó la junta, y Gabriel presentó un reporte donde básicamente decía que había descubierto irregularidades en mi gestión. Dijo que yo había tomado decisiones sin aprobación de la junta, que había creado estructuras corporativas sin la debida autorización y que había gastos que no podía justificar adecuadamente. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pedí que especificara, y empezó a mencionar TechCore Solutions, diciendo que era una entidad sospechosa que yo había creado y que estaba drenando recursos de la empresa principal. Los consultores presentaron gráficas mostrando todos los pagos que Compañía Padresa había hecho a TechCore, haciéndolo ver como si yo estuviera robando. Intenté explicar la estructura, que todo estaba legal y documentado, que TechCore era una subsidiaria legítima que proveía servicios reales, pero Gabriel me interrumpió diciendo que había perdido la confianza de la junta. Mi padre estaba ahí sentado, callado, sin defenderme. Mi madre me miraba con decepción, como si hubiera hecho algo terrible. Gabriel continuó diciendo que había hablado con los abogados de la empresa y que lo mejor era que yo renunciara inmediatamente para evitar acciones legales. Le dije que no iba a renunciar,
que todo lo que había hecho era legal y estaba documentado, y que si querían despedirme tendrían que hacerlo formalmente. 5 minutos después, entró seguridad. Gabriel me dijo que estaba despedido efectivo inmediatamente por mala conducta grave, que tenía 30 minutos para limpiar mi oficina y salir del edificio. Me escoltaron a mi oficina con 2 guardias de seguridad. Metí mis cosas personales en una caja y me sacaron del edificio que yo había salvado, de la empresa que yo había reconstruido con mis propias manos. Salí al estacionamiento con mi caja, me senté en mi auto y honestamente no sentí nada por un momento. Estaba como anestesiado. Luego me empezó a temblar todo el cuerpo. No sé si era rabia o tristeza o qué, pero me quedé ahí sentado por como 1 hora sin poder manejar. Esa noche llamé a mi abogado. Le conté todo y él me dijo, ¿estás listo para activar el plan? Y le dije que sí. Lo que Gabriel no sabía, lo que mi padre no sabía, es que yo había preparado esto exactamente para este escenario. Todo estaba documentado, todo era legal, y yo tenía el control real de la empresa sin que ellos lo supieran. Al día siguiente, mi abogado envió una carta certificada a la junta directiva de Compañía Padre Sa. La carta explicaba en detalle la estructura corporativa real, que TechCore Solutions era de mi propiedad, que todos los activos valiosos estaban bajo TechCore, y que efectivo inmediato todos los Tracy-Conter, contratos de arrendamiento y licencia quedaban cancelados. Básicamente, Compañía Padre Sa ya no tenía acceso a la maquinaria, a los sistemas de software, a las metodologías propietarias, ni a los contratos con clientes porque esos contratos especificaban servicios de TechCore. También activé una serie de sistemas automáticos que había programado años atrás. Estos sistemas enviaron reportes detallados a todos los accionistas y miembros de la junta, mostrando las verdaderas contribuciones de cada ejecutivo durante los últimos 4 años. Mostraban que yo había generado el 98% de los nuevos contratos, que había diseñado todos los procesos eficientes, que había manejado todas las crisis. También mostraban que Gabriel había tenido gastos personales excesivos cargados a la empresa, cosas como viajes a Europa para supuestas conferencias que nunca existieron, cenas carísimas con clientes que no estaban registrados, y varias transacciones sospechosas. Al tercer día mi abogado recibió llamadas frenéticas de la empresa. Resulta que sin acceso a los sistemas de TechCore, básicamente no podían operar. La producción se había detenido. No podían acceder a las especificaciones de los productos, el software de gestión no funcionaba, y los clientes estaban llamando preguntando qué pasaba. Gabriel intentó llamarme como 50 veces, pero yo no contesté. Mi padre me dejó un mensaje de voz diciendo que necesitábamos hablar urgentemente. Una semana después llegaron agentes federales a las oficinas de Compañía Padre Sa. Resulta que en mi revisión de los gastos de Gabriel para preparar la documentación, había encontrado evidencia clara de que había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, tipo mal conducta seria, que calificaba como fraude. Yo había reportado esto a las autoridades correspondientes con toda la documentación. Los empleados empezaron a renunciar masivamente. En 2 semanas el 93% del personal se había ido. Y resulta que la mayoría me contactó preguntando si podían trabajar para mí en cualquier cosa que hiciera después. Ellos sabían quién había construido realmente la empresa, quién se preocupaba por ellos y quién solo se paseaba como pavo real. Gabriel fue formalmente acusado de fraude corporativo y malversación de fondos. Lo sacaron de la oficina esposado. Y me hubiera gustado decir que sentí satisfacción al verlo, pero la verdad es que solo sentí vacío. No había ganadores en esto. Solo pérdidas. Compañía Padre Sa colapsó completamente en 3 meses. Sin los activos de TechCore, sin personal capacitado, y con el escándalo legal de Gabriel, los clientes cancelaron sus contratos y las acciones de la empresa se desplomaron. Mi padre perdió todo, su retiro, su legado, todo. Mientras tanto, yo había registrado una nueva empresa, TechCore Manufacturing, y había transferido todos los contratos y personal. Los clientes estaban felices porque seguían recibiendo el mismo servicio de calidad con el mismo equipo, solo que ahora bajo mi dirección completa. La transición fue casi transparente para ellos. 6 meses después del desastre, mis padres aparecieron en mi nueva oficina. Se veían destruidos, envejecidos. Mi padre me pidió ayuda financiera. Dijo que habían tenido que vender su casa, que estaban viviendo en un apartamento pequeño, que los ahorros se habían acabado pagando abogados para Gabriel. Mi madre lloró diciendo que yo era su hijo
y que la familia debería estar unida. Les dije que iba a comprar sus acciones restantes de compañía padre, SA, que ya no valían nada, por un precio simbólico, lo suficiente para que tuvieran algo de estabilidad, pero con condiciones. Primera, que reconocieran públicamente lo que había pasado, que yo había construido esa empresa y ellos me habían traicionado. Segunda, que nuestras interacciones fueran estrictamente transaccionales de ahí en adelante, sin pretender que éramos una familia feliz. Y, tercera, que nunca, pero nunca, me pidieran que perdonara a Gabriel o que lo ayudara de ninguna forma. Mi padre aceptó todo sin chistar. Firmamos los papeles, les di un cheque, y se fueron. Fue la última vez que tuve una conversación real con ellos. 3 años después, o sea ahora mismo. TechCore Manufacturing es una de las empresas manufactureras más exitosas de la región. Tenemos 450 empleados, ingresos por $200 millones al año, y acabamos de lanzar una línea de productos completamente nueva que está revolucionando la industria. Trabajo menos horas que antes, porque aprendí a delegar y a confiar en mi equipo. Tengo una vida personal otra vez. Incluso tengo una novia que conocí hace un año y con quien las cosas van bien. Gabriel salió de la cárcel hace 6 meses después de un acuerdo con la fiscalía. No tengo idea de qué hace ahora, y honestamente no me importa. Mi padre trabaja como consultor en alguna empresa pequeña. No nos hablamos. Mi madre me manda mensajes de texto en mi cumpleaños y en Navidad. Yo respondo con un gracias cortés y nada más. ¿Me arrepiento de cómo manejé todo? No realmente. ¿Podría haber sido diferente? Tal vez. Pero dudo que mi familia hubiera cambiado. Algunas personas simplemente no pueden ver el valor de lo que tienen hasta que lo pierden, y para ese entonces ya es demasiado tarde. La semana pasada estaba en una conferencia de industria, y me encontré con un viejo amigo de mi padre. Me dijo que mi padre hablaba de mí ocasionalmente, diciendo que estaba orgulloso de lo que había logrado, pero que era triste que la familia se hubiera destruido. Le contesté que la familia se destruyó mucho antes de que yo tomara acción, solo que nadie quería admitirlo. Supongo que al final aprendí que la lealtad a la familia no significa aceptar ser tratado como menos, que a veces la única forma de ganar es estar dispuesto a perderlo todo primero, y que construir algo con tus propias manos, algo que nadie puede, quitarte porque está cimentado en tu conocimiento y tu trabajo real, vale más que cualquier aprobación familiar. ¿Fue la venganza perfecta? No sé si llamarla venganza. Fue más como justicia, o tal vez simplemente supervivencia. Lo que sí sé es que ya no cargo con ese peso de querer complacer a gente que nunca me iba a valorar de todas formas. Y eso, la verdad, es liberador de una forma que no esperaba.